Hola a todos, en esta presentación les voy a mostrar cómo resolver ejercicios donde tienen que aplicar reglas de derivación. El caso más simple es el de las sumas y de las restas. Recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, cuando tengamos una suma o una resta y nos piden la derivada, vamos a ir derivando cada término uno a la vez, utilizando la tabla de derivadas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 4 términos y vamos a ir derivando de a uno. El primer término es 2x, la derivada de x es 1, entonces nos va a quedar 2. El segundo término es menos x cuadrado. Tengan cuidado con los signos, siempre hay que respetarlos. Que es la derivada de una potencia en este caso. Recuerden que bajamos el exponente, 2, y le restamos 1. Entonces la derivada de x cuadrado nos va a quedar 2x. La derivada del coseno es menos seno, tengan cuidado con ese signo menos. Y después tenemos la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Luego podemos tener productos o cocientes donde van a tener que recordar cuál es la regla de derivación en cada caso. Por ejemplo, acá tenemos una suma. Vamos a ir derivando cada término, uno a la vez, pero el segundo término es un producto, o sea que ahí vamos a tener que aplicar la regla del producto. El primer término es 2x, nos va a quedar 2 porque la derivada de x es 1. Menos, acá, bueno, abrimos corchetes para no equivocarnos con el signo menos, y aplicamos la regla del producto, que es el primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es bastante simple. Más sigue el logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y por último nos queda una constante cuya derivada es 0. Entonces, ahora terminamos de derivar lo que nos quedó en el producto. Tenemos una potencia, bajamos el exponente y le restamos 1, nos queda 3 por x al cuadrado, por e a la x, más x al cubo, por la derivada de e a la x, que esta es la más simple de recordar porque la función y su derivada son iguales, que es e a la x. Y luego distribuimos el signo menos, ¿sí? Y acá nos va a quedar, en el tercer término nos va a quedar, en el segundo y tercer término nos van a quedar el signo menos. Ahora bien, vamos con un poquito más de complejidad, que es la regla de la cadena. Es difícil de acordársela, sobre todo cuando uno lo ve expresado de forma matemática. Entonces yo voy a intentar explicarle de la forma más simple posible cómo resolver estos casos. La regla de la cadena se aplica con funciones compuestas, que son funciones de funciones, ¿sí? Supónganse en este caso, tenemos el seno de 2x. O sea, tenemos por un lado la función seno y por otro lado tenemos la función 2x. O sea, tenemos dos funciones combinadas. No es simplemente seno de x, que eso se resolvería con la tabla directamente, ¿sí? Entonces la regla de la cadena en términos prácticos es la derivada de la de afuera por la derivada de la de adentro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a identificar qué función está primero o está más afuera de todas y vamos a identificar cuál está más adentro. Entonces en este caso vemos que la función que está más afuera o que aparece primero es el seno, ¿sí? Entonces a esa vamos a llamar la función de afuera. Y está englobando al 2x, ¿sí? A esa la vamos a llamar función de adentro. Entonces, la regla de la cadena es la derivada de la de afuera, que es el seno, por la derivada de adentro, que es 2x. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Entonces, ponemos el coseno, pero la de adentro todavía no lo tocamos, ¿sí? O sea, nos va a quedar el coseno de 2x.
no la tocamos porque es otra función. Y dijimos que ahora multiplicamos por la derivada de la de adentro, que es, llamamos el 2x. ¿Y cuál es la derivada de 2x? Bueno, la derivada de x es 1, así que nos va a quedar 2. ¿Sí? Entonces, cuando derivamos la función que está más afuera, no tocamos. O sea, derivamos aplicando la tabla, pero no tocamos lo que está dentro todavía. Sino que eso lo hacemos una vez que multiplicamos. ¿Sí? Derivamos lo que está dentro. Y bueno, en este caso yo pasé el 2 para adelante para que quede mejor. Otro ejemplo, nos dan logaritmo de raíz de x, ¿sí? No es el logaritmo de x, son dos funciones. Vemos que hay dos funciones, logaritmo natural y raíz de x. ¿Cuál aparece primero? ¿Cuál está más afuera? El logaritmo natural, que está encerrando a la raíz de x. Entonces, la raíz de x es la función que está más adentro. Las raíces siempre conviene escribirlas como potencia, porque ahí podemos aplicar la regla de la potencia. Entonces lo voy a escribir como logaritmo de x a la 1/2. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 sobre la función, ¿sí? Va a ser 1 sobre x a la 1/2, ¿sí? No tocamos lo que está adentro. Simplemente aplicamos la derivada, digamos, en términos generales. 1 de lo que yo tenga. Sea x, una función, lo que fuere. Por la derivada de lo que está adentro, que es x a la 1/2. Y acá aplicamos la regla de la potencia. O sea, bajamos el exponente 1/2 y a 1/2 le restamos 1, que nos va a quedar menos 1/2. ¿Sí? Entonces, x a la menos 1/2. Esto generalmente conviene escribirlo como raíz, porque así nos lo dieron. Pero si lo dejan así está bien, no hay problema. Ahora bien, ¿qué puede pasar también? Que nos den, en vez de 2 funciones, nos den 3 funciones, ¿sí? Que se complique un poquito más. Pero la lógica es siempre la misma, ¿sí? Derivamos lo que está más afuera, después derivamos lo que está adentro, y si adentro hay otra función, vamos a multiplicar por la derivada de eso que está adentro. Yo le puse un ejemplo con 3 funciones, que es lo máximo que les van a dar. E al cuadrado de seno de x, ¿sí? Parece complicado, pero no es tanto. Identificamos cuál es la función que aparece primero, que es la exponencial, ¿sí? El número e, elevado a, tenemos el cuadrado que está englobando al seno de x. Entonces el cuadrado aparece primero, yo le puse adentro 1 para distinguir del adentro 2, que es el seno de x, ¿sí? O sea, están una dentro de otra. Y siempre derivamos de afuera hacia adentro. Entonces, derivamos la e primero, ¿sí? Que es la más fácil, porque la derivada es igual a e a la x o a la función que nos den, o sea, permanece igual. Entonces nos va a quedar e a la, no tocamos nada de lo que está adentro, cuadrado de seno de x por, derivamos la que le sigue, que dijimos que era el cuadrado. Ese cuadrado está englobando a algo que es seno de x, ¿sí? Pero al aplicar la regla de la potencia, simplemente bajamos el exponente, que es el 2, y le restamos 1, ¿sí? Del seno de x, que ese todavía no lo tocamos. Y esto me va a quedar 2 seno de x, ¿no? Porque está elevado a la 1. Por, nuevamente, la derivada de lo que nos queda dentro, que es el seno de x. Y la derivada del seno de x es el coseno de x. Generalmente queda algo complejo, pero lo dejamos ahí. Entonces, una vez que más o menos aprendemos a usar todas estas reglas, es posible que nos den cosas de este tipo, o sea, que nos den sumas con productos, con funciones compuestas, o divisiones, o una mezcla de todo, digamos, donde van a tener que recordar las reglas. Entonces,
Empezamos siempre separando en términos y derivamos cada cosa por separado, ¿sí? Entonces, tenemos una x, la derivada de x es 1. Tenemos un producto, que es x por e a la x. Aplicamos la regla del producto, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, que es e a la x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Más la derivada de logaritmo de x cuadrado. Vemos acá que hay dos funciones, o sea, una función dentro de otra función. Entonces, al ser una función compuesta, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena en este caso. Podemos dejarlo ahí en stand-by y resolver primero el producto, o al revés, eso es como ustedes prefieran. Voy a resolver primero este producto, la derivada de x es 1, y nos queda la derivada de e a la x, que sea la x, o sea que este es bastante sencillo. Y dejo la derivada de la función compuesta para lo último. Identificamos cuál es la que está más afuera, que es el logaritmo natural, y la que está más adentro, que es x al cuadrado. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tengo no lo toco, o sea, sería 1 sobre x cuadrado en este caso, por la derivada de lo que está dentro, que es una potencia. Lo hice en este paso, ¿sí? O sea, bajamos el exponente, el 2, por x y le restamos 1, nos va a quedar 1 el exponente, o sea, 2x. Y acá, bueno, yo saqué los corchetes y dejé expresado todo de la forma más simple.